Muchas gracias por estar aquí alabando al Señor con nosotros en esta tarde. Qué bendición tenemos nosotros en poder hacer eso. Vemos que hoy cambié de guía un poco. Voy a predicar sobre el Salmo 23. Los que estaban con nosotros ayer pudieron escucharme predicar este mensaje en inglés. Fue el salmo que fue influenciado por el hermano Rosendo Sanjines, el papá de Emanuel. Cada vez que yo lo iba a visitar, me pedía que yo leyera el Salmo 23. Parece uno de los, el Salmo o el capítulo o el pasaje más favorito de él. Y cuando Manuel me pidió que si podía yo predicar en inglés ayer, mucho de la familia no entiende español, yo le dije sí, pero voy a predicar Salmo 23. Pues sé que era el favorito de él, y es un salmo evangelístico, también es uno profundo. Y me impactó mucho. Yo estudiándolo para preparar para predicarlo, me impactó y quería compartirlo con la iglesia hoy. Por eso otra vez cambié de mente y lo vamos a presentar en esta tarde. Y titulé el mensaje Descansando en el Buen Pastor. Otra vez inspirado por el hermano Rosendo Sanjines. Le doy gracias al Señor por otra vez. Y es un salmo que yo he enseñado varias veces, pero como yo siempre digo, cada vez que uno entra en la palabra de Dios, Dios siempre te da una palabra fresca y siempre te habla personalmente en lo que uno está leyendo y cómo eso se puede aplicar a ti. Y quiero que ustedes entiendan que en el Salmo 23 que terminamos de leer, vemos que en las Sagradas Escrituras hay muchas metáforas, cuadros, imágenes de la grandeza y de nuestro Dios maravilloso. Y esas metáforas nos ayudan comprender el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, su bondad, su poder y su amor. La imagen utilizada en el Salmo 23 es de un pastor. En realidad, la imagen del pastor rey, Jesucristo. Porque el Salmo 23 está escrito apuntando a Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:11 y se llama él mismo el buen pastor, otra vez apuntando al Salmo 23. En Hebreos 13:20 el escritor llama a Jesucristo el gran pastor de las ovejas. También en Primera de Pedro Primera de Pedro 5:4 se llama el príncipe de los pastores, que provee a sus siervos fieles la corona de gloria que no se marchitará. También leemos en Juan 10, otra vez Jesús diciendo en los versículos 27 y 28, él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa promesa de Jesucristo, hermanos. La palabra de Dios, vemos aquí, nos enseña que si Jesús es nuestro pastor, podemos escuchar su voz y que Él nos conoce y conocerá todos los pensamientos de nosotros, cada problema nuestra, cada pregunta que tenemos. Él la conoce, Él sabe y conoce tu dolor.
Además, en el versículo 28, vemos que Él da vida eterna a sus ovejas y ninguna de ellas se perecerán. Si esto es lo que se encontrará en la eternidad, ¿qué tendremos ahora? Y tenemos que entender que la eternidad para el creyente comienza ¿cuándo? ¿Cuando muere? No, el día que uno viene a conocer al Señor. Tú comienzas la vida eterna, hermanos. Nosotros que somos seguidores de Cristo, estamos ya viviendo en la eternidad. ¿Por qué? Porque ya conoce al Señor, ya está. Otra vez la vida que tú estás viviendo ahora, otra vez la está viviendo en la carne, pero un día seguiremos viviéndola en el cielo. El que no conoce a Cristo muere y ahí se queda, hermanos. Muere 2 veces y ya se acabó todo para él. Hay una diferencia a que es un seguidor de Cristo y que no es. How do you say pen in Spanish? Where the sheep well, vamos a quiero explicarle y que entiende que Jesucristo es el gran o el buen pastor. Y tienen que entender, cuando los pastores cuidaban de sus ovejas, muchos animales buscaban atacarlos. El coral, sí. En inglés es el pen. Sí, y el pastor cuidaba del coral de las ovejas. En esos tiempos los corales podían ser una cueva o podían coger piedras, y la idea es protegerlos de los animales que iban a matarlas y comerse, porque las ovejas primeramente son brutas y son totalmente dependientes del pastor. ¿Por qué tú crees que Dios nos llama a nosotros ovejas? Pues creemos que sabemos todo, pero no sabemos nada, ¿verdad? Realmente no sabemos nada. Pero a la misma vez, un creyente es totalmente dependiente de Él. Nosotros debemos estar totalmente dependientes de nuestro pastor. Y tristemente, a veces no vivimos nuestras vidas de esa manera. Y cuando pasan cosas, buscamos de Él, pero solamente cuando estamos en un tiempo desesperado. Pero la oveja que siempre está bajo el cuidado del pastor, nunca tiene que procurarse de los problemas. Porque el pastor siempre la está cuidando. El pastor siempre va buscando lo mejor para esa oveja. Siempre va a alimentar esa oveja, hermanos. Y el pastor siempre está dispuesto a dar su vida para esa oveja, hermanos. Los pastores se acostaban delante de la puerta del corral, y cuando, otra vez, si un animal quería a tratar de matarlo, otra vez, el trabajo era protegerlos. Y usaba el bastón para pegarlo. Yo mencioné ayer que el bastón tiene 2 propósitos: para pelear contra los animales que vienen, pero también para cuidar de las ovejas que necesitan protección, y para darlas cerca de él, para cuidarla. Eso es una forma de protección de lo de afuera y proteger lo que está adentro. Pero la diferencia de esos pastores y el gran pastor o el buen pastor es que él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Él no es alguien que se le da un salario para cuidar esas ovejas. Otra vez, cuando vienen los lobos, ¿quién se va a cuidar? ¿Él va a cuidar a las ovejas o se va a cuidar él mismo? La mayoría de la gente se va a ir corriendo y se van a cuidar ellos mismos. Otra vez, porque no son de ellos. Pero si son tus ovejas, tú vas a dar tu vida por ellos y protegerlas. Y Jesucristo es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, para darle salvación, para darle vida eterna. Y es el pastor que tenemos nosotros, hermanos. Y tenemos que ver este salmo de esa manera. Otra vez, cuando estaba mencionando, y cuando estaba hablando con Rosendo,
Tú podías ver cuando uno leía ese salmo, él creía lo que estaba leyendo. El corazón de él estaba atento a toda la descripción de cada pasaje cuando se leía. Era realidad en su vida. Él tenía esa paz que uno debe de tener cuando está en Cristo. Y conoce el buen pastor y está bajo la protección del buen pastor, hermanos. Y como dije, la eternidad para el cristiano no empieza cuando moremos, empieza ahora. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros recibimos del buen pastor? Y es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Tengo 5 puntos. Primero, Él nos da alimento. El buen pastor nos da alimento. Vamos a leer los primeros 2 versículos para contexto. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Otra vez, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Pero realmente entiende lo que está diciendo el texto, hermanos. En mirar estos 2 versículos, comenzando con el texto, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El único, hermano, el único verdadero y vivo Señor Todopoderoso, otra vez en la Biblia se llama Yahweh, es el nombre en hebreo, es nuestro pastor. El Dios Todopoderoso es nuestro pastor. Y el Señor Todopoderoso, que no está limitado por el tiempo o el espacio, o está alimentado en poder o conocimiento, Él es nuestro pastor, hermanos. Él se convierte en nuestro pastor a través de nuestra fe y confianza en su perfecta obra y salvación. En esta vida puede que no tengamos todo lo que queramos, pero siempre tendremos todo lo que necesitamos, porque nuestro Dios es nuestro buen pastor. Siempre tendremos todo lo que necesitamos. Si tú crees que no tiene todo lo que necesita, es porque tú estás deseando cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos que entender, Dios siempre nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Las ovejas que querían separarse y irse corriendo locas, ¿qué hacía él? ¿Él las dejaba porque era el deseo de ellos? No, él decía, ven para atrás, aquí es que te quiero. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Él siempre va a cuidar de sus ovejas. Aunque cuando nosotros queremos hacernos daño a nosotros mismos, Él siempre va a cuidar de sus ovejas. En el Éxodo, el Señor, y esto lo hablamos la semana pasada, el Señor guió a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, satisfaciendo todas las necesidades que tenían ellos. Ellos otra vez, la semana pasada, ellos tuvieron 40 años, y para 40 años Él los cuidó. En un desierto, hermanos, donde no crecía vegetación, donde no había animales para matar y comer, Él proveyó para ellos todos los días, todas las necesidades que ellos tenían para ese día. Y el próximo día, Él le proveía otra vez la comida hermana para ese día. No más, porque después de ese día se podría lo que quedaba y el próximo día le daba. Y Él hacía eso ¿para qué? Para que ellos aprendieran a depender de Él. Nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Si Él es nuestro gran pastor, ¿por qué estamos buscando nosotros correr y hacer y desear cosas que no es la voluntad de Él? Entendamos, hermanos, que Él siempre busca lo mejor por nosotros. El versículo 2 dice,
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Otra vez, diferente un pastor a salario, que está recibiendo un salario, que se pone él mismo como prioridad. Cristo, nuestro pastor, pone su prioridad y bienestar de nosotros como su prioridad. Él se encarga de que sus ovejas tengan todo lo que necesitan para vivir. Esto es lo que Jesús puede hacer por ti, hermanos. Él nos alimentará y saciará nuestra hambre porque Él es el pan de vida. Él saciará nuestra sed porque Él también es el agua de vida, hermanos. Él nos puede dar todo lo que necesitamos. Otra vez, el problema con muchos de nosotros es que siempre estamos buscando fuera de la voluntad de Dios, o no estamos siguiendo y caminando a través de la voluntad de Él, pero que queremos las bendiciones, pero no queremos ser obedientes. Es imposible, hermano, no ser obediente a Dios y recibir las bendiciones de Dios, porque el que no es obediente a Dios está en pecado, hermanos, y el que está en pecado no tiene comunión con Dios. Tú puedes ser un creyente otra vez y estar fuera de la voluntad de Dios porque tú estás otra vez rompido la comunión que tú tienes con Dios. Cuando tú estás buscando tu propia voluntad, tú estás pecando, hermanos, porque estás haciendo tu voluntad. Tú no estás viviendo como Él es el Señor de tu vida. Tú estás viviendo como tú eres el Señor de tu vida. Pero tú quieres las bendiciones de Dios y no entiendes porque Él no contesta mis oraciones. Y, hermanos, si nosotros no lo escuchamos, no lo seguimos y deseamos hacer lo que nosotros deseamos hacer, y después estamos en conflicto y no entendemos, pero tú prometiste, Dios. Sí, hermanos. Su promesa es por sus ovejas. Pero una oveja es obediente a su pastor. Y otra vez, y uno que ¿cómo se descarría? Gracias. Me lee la mente ya los congregantes. Cuando nosotros nos descarrimos del Señor, Él nos ala para atrás. Y a veces los conflictos que yo estoy pasando en mi vida es porque Él está tratando de alarme para atrás, hermanos. O tratarme de ayudarme a ver otra vez que yo no estoy bien con Él. Siempre hay una razón, hermanos. O es la voluntad de Él que yo pase por lo que esté pasando. Pero lo sabe todo. Él es mi buen pastor y Él siempre está buscando lo mejor para mí. Entonces la semana pasada hablamos en el miércoles estamos hablando sobre la ansiedad. Si quieren venir, vamos a terminar ese capítulo este miércoles, pero hablando de la ansiedad y ¿qué fue lo que dijimos? Que una persona que vive en ansiedad dice que de Dios, que no está confiando en Dios. Si tú eres una persona que siempre está en ansiedad, quiere decir que tú no confías en Dios. Porque también la escritura determinamos la semana pasada y leímos como 4 pasajes que la persona que vive en ansiedad está viviendo en pecado. Wow. Y no entendimos porque Dios no nos oye nuestras oraciones. No entendimos porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero otra vez, la persona que siempre está viviendo en ansiedad y siempre está viviendo y no sabe lo que hacer, está diciendo: yo no confío en ti, Dios, yo no creo en ti, yo estoy buscando mi propia manera de resolver mis problemas. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando estamos bajo la dirección de Dios, cuando somos ovejas obedientes de Dios, Él siempre nos dará esa paz. Y ese es el segundo punto. Él nos da ¿qué? Descanso. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. David dice aquí, en el versículo 3, acerca del Señor, que Él restaurará
mi alma. El Señor nos revive cuando necesitamos fuerzas. El Señor nos restaura y nos pone de nuevo en pie y en la lucha cuando somos débiles y cuando tropezamos, hermanos. Cuando confiamos en nuestro pastor, Él nos deja ver la vida con una perspectiva adecuada. Déjame decir eso otra vez. Cuando confiamos en nuestro pastor, Él no está hablando de mí, está hablando de el pastor, el buen pastor. Cuando confiamos en nuestro buen pastor, Él nos deja ver la vida con una perspectiva adecuada. Él nos deja ver la vida de una perspectiva de Él. Es una perspectiva eterna. Es una perspectiva, otra vez, entendiendo la voluntad de Él para nuestras vidas. La segunda parte del versículo 3 dice: me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. A toda oveja que está en su redil, Él les suple sus necesidades, renueva su vida y los guía por sendas rectas. Cuando estamos siguiendo el buen pastor, estamos viviendo y andando según su voluntad, pero nuestras vidas que siempre estaremos caminando de una manera justa, recta, un camino a través de la voluntad de Dios. Me guía por senderas de justicia. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, cuando estamos bajo la dirección de Dios, Él no solamente nos restaura nuestras almas, Él no solamente me da aliento cuando está pasando cosas difíciles en mi vida. Él también, si estoy andando con Él, Él me va a poner en la dirección que Él quiere para mí, que es justa. Siempre, la dirección de Él es siempre justa. No importa lo que está pasando y los conflictos que pase afuera. Entendemos que cuando Él es nuestro pastor, no importa lo que esté pasando, no importa lo que está pasando con mi matrimonio o con mis hijos, no importa lo que está pasando en la iglesia, porque Él es mi pastor y Él me da esa paz necesaria para yo poder caminar sin dejar que esas cosas me afecten. ¿Tú no ves que a algunas personas le puede pasar algo en su familia y a otra persona le pasa la misma cosa? Y una persona está andando en paz y en gozo en el Señor, y la otra persona está ansiosa, que no sabe lo que hacer, está desesperado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona está andando fielmente en los caminos justos de Dios y el otro no. Una persona que está andando en ansiedad no está en los caminos del Señor, porque está en pecado. Tenemos que entender eso, hermanos. Él nos da descanso y también nos guía por senderas de justicia, hermanos. Tercer punto. Él está con nosotros cuando enfrentamos la muerte. Aunque pase, el versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu collado me infunden aliento. David escribe aquí en el versículo 4 que aunque pase por el valle de la sombra de muerte, en cierto sentido, hermanos, nosotros en este mundo estamos caminando en el valle más oscuro. Este mundo es un mundo oscuro, un mundo que se está muriendo, hermanos. El valle de sombra de muerte en este mundo es una sombra
profunda y oscura, hermanos, donde no existen pastos verdes ni aguas tranquilas. La vida a menudo puede ser así, ¿no? Sin embargo, David dice, en los tiempos más oscuros de mi vida, no temeré mal alguno. ¿Quién puede decir eso? En los tiempos más oscuros de mi vida, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué él puede decir eso? Sigue leyendo y dice, porque tú estás conmigo. Si en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, en los tiempos otra vez que que puedo estar desesperado, también puedo tener paz. ¿Por qué? Y también puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. El buen pastor está conmigo. Y yo sé cuando Él está conmigo, otra vez voy a vivir una vida victoriosa, hermanos. Tendrá una vida victoriosa porque, otra vez, el Dios Todopoderoso me está guardando. El Dios Todopoderoso me está protegiendo. El Dios Todopoderoso me está guiando. El Dios Todopoderoso quiere lo mejor por mí. Él es mi protector. ¿De qué yo necesito tener ansiedad, hermanos? Si lo tengo a Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando andamos por tiempos más difíciles, hermanos, y oscuros en los valles de la vida, cuando la misma muerte se asoma en los horizontes y nos mira cara a cara, hermanos, no debemos tener miedo. No debemos tener miedo, hermanos. Y me gusta cómo termina esta parte aquí. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara se usa ¿para qué? Para cuidar, pero también se usa ¿para qué? Para corregir. A veces Dios no tiene que ser ¿qué? A veces no tiene que corregir y a veces nos va a hablar de peligro, ¿no? Para apoyarnos. Y ese es nuestro pastor. Él no quiere que nada malo pase a nosotros. Otra vez, como un hijo de usted, cuando se porta mal el niño, si tú lo amas, tú vas a hacer ¿qué? Tú lo vas a castigar, tú lo vas a disciplinar. A la misma vez, si tú ves que está caminando un niño y corriendo, cruzando la calle con carros, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo vas a coger y lo vas a dar para atrás. Ese es nuestro Dios y por eso no tengo temor alguno, porque Él me está cuidando. Él siempre va a buscar lo mejor por mí. Lo que tenemos que tener en mente es que Dios está en control de todo aspecto en cada minuto de nuestras vidas. Cuando algo te pasa a ti en tu vida, hermanos, ¿tú no crees que Él sabe? Y si Él quería pararlo, ¿tú no crees que Él podía pararlo? Cuando yo estoy guiando y se me cae y se me queda el tanque sin gasolina, ¿tú no crees que Dios sabe que eso pasó? O que el carro se me quedó. ¿Tú no entiendes que Él controla todo eso? Pero Él es mi buen pastor. Y hasta en esos tiempos yo confío en Él. Porque Él quiere lo mejor por nosotros, hermanos. Puede que nos falten muchas cosas en esta vida, hermanos. Pero si seguimos nuestro buen pastor, nunca nos faltará nada. Porque el buen pastor sabe lo que nos conviene a nosotros. No lo que nosotros deseamos, pero sabe lo que nos conviene a nosotros. Él nos protegerá con la vara y con su callado. Ahora vamos a mirar el punto 4.
Él está con nosotros cuando enfrentamos al enemigo. Él está con nosotros cuando enfrentamos al enemigo. En el versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David dice otra vez, la primera parte, que tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. El pastor sirve a sus ovejas, hermanos. Aquí tuve un pastor que sirve a sus ovejas. Los enemigos pueden rodearnos, pueden buscar hacernos mal, pero Dios siempre nos protegerá. Y esto dice algo no solamente para nosotros, pero también para ellos. Pero lo que Él está haciendo lo hace en la presencia de los enemigos. Nuestras vidas dan testimonio al mundo, hermanos. Cómo nosotros reaccionamos a nuestros enemigos es importante en el testimonio de nuestro andar con el Señor. Nuestros enemigos no pueden ver la mano de Dios si nosotros estamos reaccionando y viviendo y caminando de una manera pecaminosa, ¿no? O estamos respondiendo de una manera pecaminosa. Si estamos bajo la voluntad de Él, si estamos otra vez, estamos delante de Él y viviendo una vida otra vez justa en la voluntad de Él. Y cuando estamos abajo la paz de Él, cuando vienen los conflictos y cuando vienen los conflictos de enemigos que nos están atacando personalmente, Él nos cuidará, Él nos ayudará. Y nuestra respuesta da testimonio de nuestras vidas en Él y da testimonio de Él. Pero pastor, tú no oyes de todos esos misioneros que están matando en el Middle East ahora, que otra vez todos los días están matando a misioneros o personas que son cristianas. ¿Y por qué Dios nos lo ayuda, hermanos? Tenemos que entender, hermanos, que lo que nosotros entendemos como vida no es lo mismo que Dios entiende como vida. Cuando nosotros somos hijos de Dios, vivimos para Él. Y a veces en la muerte de nosotros, en el sacrificio de nuestros cuerpos, Él se está gloriando, hermanos. Tenemos que entender eso. Este mundo es un mundo físico que un día, todo el mundo aquí, hermanos, va a morir. Un día u otro vamos a morir. No sabemos cuándo, pero Dios sabe. Y Él sabe cómo tú vas a morir. Tú puedes morir otra vez como una persona anciana y dejar un legado como el hermano San Ginés, pero también tú puedes dar tu vida para el Señor y traer testimonio de Él y no renunciar a Él, porque Él fue tan impactante en tu vida. Eso le da gloria a Dios. Eso trae gloria a Dios, hermanos. Nadie está buscando morirse o morir de un martirio, pero si viene el día, Dios te va a preparar para poder no renunciarlo, porque tú eres un hijo de Él y tú eres una oveja de Él. Y el cuidado de Él, Él te cuidará del temor y el miedo y de uno renunciarlo a Él para seguir un Dios falso. ¿Entienden, hermanos? Ahí es donde se encuentra la paz, en que tú lo conoces a Él y Él te dará la paz de seguir adelante y otra vez clamarlo a Él hasta en el tiempo más difícil y que te puede costar la vida. El mundo no puede entender eso, hermanos. Solo una oveja de Dios puede entender eso. Y solo una oveja de Dios puede entender el amor de Dios a través de eso, hermanos. Pero eso da testimonio a los enemigos que están causando serios daños. Amén. Y el último punto. Algún día disfrutaremos de su gloriosa aceptación.
El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días seguirán. Todo es malo, güey. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bello, ¿no? Qué bello pasaje, hermanos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y mucha gente lee esto. Este texto se usa mucho en funerarias, cuando la gente muere, y mucha gente usa este texto como un texto de muerte. Pero quiero que usted entienda que este no es un texto de muerte, hermanos. Esto es un texto de vida. Entiende que este es un texto que se trata de la vida. No se trata de morir, pero se trata de vivir ahora y para siempre. Amén, hermanos. Otra vez, nuestras vidas comienzan hoy en Él. Puede comenzar el día que tú conociste a Cristo, tu vida comenzó y nunca terminará. Realmente no hay muerte para el cristiano, hay vida para el cristiano. Este es un texto de vida, hermanos. Es un texto de una vida abundante. Como dice el buen pastor en Juan 10, de 9 a 11, dice Jesús, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Quién es que encuentra? ¿Quién es que recibe eso? ¿Todo el mundo? No, solo el que entra. ¿Quién es? Él está hablando de Él. Solo el que recibe a Cristo. Dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, el buen pastor entregó su vida para que cada creyente pueda tener vida buena, una vida eterna, una vida abundante y una vida siempre en la presencia de Dios. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros, que tenemos a Jesús y que seguimos a Jesús, que seguimos el buen pastor. Y otra vez, y tenemos esa paz por lo que Él nos prometa recibir en un día, hermanos. Tenemos esperanza de estar en la presencia de Él siempre. Y eso viene de las palabras del mismo. No son inventadas de hombres, vienen de Dios mismo. Amén. Hermanos, todo el mundo necesita al buen pastor. Es que todo el mundo lo necesita. No todo el mundo lo quiere, no todo el mundo lo recibe, pero todo el mundo lo necesita. Nosotros que lo tenemos otra vez, tenemos todo. Pero ¿por qué necesitamos el pastor, el buen pastor? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos y por qué el mundo necesita el buen pastor? Y yo veo la respuesta en 1 de Pedro 2, 24. Yo creo que no está ahí, pero voy a leerla. 1 de Pedro 2, 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y que vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Tenemos que, todo el mundo necesita el buen pastor, porque todo el mundo que lo recibe la salvación a través de ¿quién? Las heridas y la sangre de Cristo. Él dio su vida por cada uno de ustedes.
Y si tú no entras por la puerta que Él ofrece, tú no puedes encaramarte y tratar de entrar por otro lado, hermanos. Solamente hay una entrada. Y el que entra por esa puerta, que es Jesucristo, será salvo. Todo el mundo, hermanos, necesita el buen pastor. ¿Qué promete el buen pastor para quienes son sus ovejas? Primero voy a leer en Apocalipsis 7, 16 a 17. Y dice: ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol se hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. También quiero leer de Apocalipsis 21, 3 al 4. Otra vez, son promesas del pastor bueno, hermanos. Él dice en Apocalipsis 21, 3 al 4, dice: entonces oí una gran voz. Y esto es lo que espera el Hijo de los seguidores, las ovejas de Dios. Esto es lo que nos espera cada uno de nosotros en el futuro. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y Él enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, este es nuestro buen pastor, hermanos. Este es Cristo que promete esto, hermanos. Este es nuestro gran pastor de las ovejas. Este es pastor rey que recibirá, guiará, amará, cuidará todo que de su corazón a Él. El Señor Jesucristo es mi pastor, hermanos. Nada me faltará. Tú puedes decir esas palabras honestamente con todo tu corazón. Y eso que en decir esas palabras, hermanos, tiene que entender todo lo que explica este pasaje, hermanos. Tú puedes decir que el Señor Jesús es mi pastor y nada me faltará. El que puede decir esas palabras honestamente sí conoce al buen pastor. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo para poder presentar tu palabra de una manera, Señor, tu cual, Señor, yo oro que el Espíritu Santo abre nuestros corazones y nos guíe en tu verdad y nos ayude otra vez a entender tu palabra de tal manera que podemos ser agentes de la fe, ser personas que no solamente leemos la palabra, pero creemos la palabra y vivimos la palabra, Señor. Yo oro que Jesucristo sea el pastor o el buen pastor de cada persona aquí hoy, Señor. Que nadie salga de aquí, Señor, sin conocerte a ti, Señor. Yo oro que cada uno aquí, Señor, entre por esa puerta, Señor, para Él poder recibirlos y darle esa paz que solamente Él puede dar. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.